Continuamos hoy con la segunda parte de la gestión de riesgos. Para ello, nosotros ya hemos visto que la gestión de los riesgos asegura la vitalidad económica de una empresa. Vimos una cantidad de definiciones, vimos elementos claves y fundamentales para poder empezar a estudiar los riesgos en sus diferentes fases, como el establecimiento del contexto, como el análisis y evaluación de los riesgos, el establecer controles operacionales, la respuesta a los eventos que nos sucedan, el seguimiento que se le debe hacer a la gestión de riesgos, las revisiones periódicas que se deben hacer a la gestión de riesgo y la comunicación que todos nosotros debemos de tener con respecto a los riesgos identificados, a los controles establecidos y a las actividades de mitigación. Hoy vamos a ver establecer el contexto. Este establecimiento de contexto lo tenemos que hacer por diferentes partes. ¿Cuáles? El contexto estratégico, es decir, el que viene de parte de la alta dirección. ¿Sobre quién? Sobre la empresa, y por eso se tiene el contexto organizacional y el contexto de la gestión del riesgo, en el cual vamos a estar metidos, criterios de desarrollo para esa gestión de riesgos y la cultura que tiene la empresa actualmente en cuanto a la gestión de los riesgos. Entonces, analicemos este contexto desde los diferentes tópicos o temas que hemos señalado, para lo cual vamos a ver estas diapositivas que nos permitirán tener una idea más amplia sobre el estudio del contexto. El objetivo de esta charla es establecer elementos teóricos y prácticos para la comprensión de la organización y su contexto. Para que veamos para el servicio que presta el análisis del contexto a la empresa y cómo lograremos un buen análisis de contexto. La norma ISO y la norma BAS, en las cuales estamos certificados, en el numeral 4.1 como requisito, la norma ISO nos dice: la organización debe determinar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad. Y la norma BAS versión 5/2017 en el mismo numeral nos dice: la empresa debe identificar los factores originados por el contexto externo e interno que pueden tener un impacto sobre la cadena de suministro y el comercio. La empresa debe realizar el seguimiento y revisar la información sobre estos factores. Y nos acompaña de 3 notas que ustedes se permitirán leer muy juiciosamente. Toda empresa tiene que analizar su contexto para establecer lo que se llama su planeación, conocida también como la planeación estratégica. Y para ello las mismas normas, tanto ISO como BAS, nos dice en el numeral 4.1 que comprendamos el contexto de la organización y que establecemos metodologías para estudiar dicho contexto. Y en el 4.2 nos dice que comprendamos las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Quiénes son esas partes interesadas? Esas partes interesadas son los clientes, son los proveedores, es el Estado al cual se le pagan impuestos, es la sociedad en general. Son ustedes, funcionarios de la empresa, los cuales también son parte interesada. ¿Para qué todo este elemento? Para realizar lo que se llama una planeación en que tenga unas salidas como de una plataforma estratégica que cree la empresa, para lo cual tiene una misión, es decir, el propósito que tiene la organización, una visión hasta dónde queremos llegar, unos objetivos estratégicos, es decir, qué nos proponemos hacer con esas políticas que ya vimos y que en ese estudio de riesgos que vamos a hacer, tanto por la norma ISO como por la norma BAS,
entonces para la ISO vamos a tener riesgos y oportunidades identificados, y para la norma VAS vamos a tener toda una gestión de los riesgos. Estos riesgos pues se ven en varios niveles, y uno es el nivel estratégico, es decir, de la parte de la alta dirección. Los gerentes se tienen que sentar a mirar cuáles son los riesgos que realmente tiene la organización, dar las tácticas. ¿Para qué? Para que todas las demás personas que hacen parte de la operación de la empresa entonces tengan una orientación de las problemáticas y las soluciones a corto plazo que se van a dar cuando estudiemos detenidamente la gestión de los riesgos. Ese contexto interno en la empresa es un barquito que va allí sobre aguas tranquilas, el cual tiene que tener un gobierno, una dirección, una estructura organizativa. Tiene que tener políticas, que ya lo vimos. De esas políticas se deberían objetivos, y de este estudio de riesgos y de esos objetivos y de esa política vamos a tener estrategias. Pero para poder desarrollar todo esto, la organización tiene que tener capacidad. ¿Capacidad de qué? De recursos y de conocimientos. Tiene que tener unos sistemas de información muy bien constituidos. Tiene que tener relaciones con las percepciones y los valores de los grupos de interés, tanto internos como externos. Tiene cimentada una cultura organizacional que tiene que salir en este momento en que vayamos a estudiar los riesgos. Tienen normas, directrices y modelos adoptados por esta organización y la forma y el alcance de las relaciones estructurales. Es decir, que allí vemos ese barquito que anteriormente veíamos en aguas tranquilas, como la estructura interna que tiene. Eso es lo que tenemos que estudiar de la empresa, su contexto interno, pero sin olvidar que de la parte externa siempre nos llegan cosas. Entonces, ese contexto externo es cuando ya está el barco en alta mar, cuando ya está navegando, cuando ya tiene olas al lado y lado, cuando de pronto puede tener tormentas, y entonces tenemos que estudiar ese contexto externo en lo cultural, en lo social, en lo político, en lo jurídico, en lo reglamentario, lo financiero, lo tecnológico, lo económico, los riesgos naturales y competitivos, ya sea internacional o nacional, regional o local. Estudiar esos factores del contexto son claves, como también hay que ver sus tendencias. Mire que el barco ya cuando va navegando, allí está en medio de una tormenta y se está meciendo, así como le dice, pareciera que se fuera a hundir, porque de pronto también está recibiendo una tormenta eléctrica y fuera de eso el mar está picado. Entonces, esas son las tendencias que se tienen que ver y que se tienen que estudiar dentro del contexto externo cuando se mira una organización. La relación con esas partes interesadas, es decir, con los grupos de interés de la empresa, y la percepción que piensan nuestros clientes de nosotros. Ese contexto hay que mirarlo en una forma práctica. ¿Por qué? Porque es de la parte externa e interna que tiene variables del uno y del otro lado. De la parte externa, entonces, tenemos diferentes metodologías para estudiar ese contexto. Y esas metodologías, pues las conocemos con estos nombres, como PEST, PESTE y PESTEL, PESTEL, que es la con que nosotros hemos trabajado dentro de la organización. ¿Para qué? Para hacer toda la gestión de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? La P es de política, la E es de la parte económica, la S es de la parte social, la T es de la parte tecnológica, la E es en inglés, environment, que quiere decir ambiente, y la L es la parte legal. ¿Existen otras metodologías? Sí, existen otras metodologías para estudiar el contexto, como las 5 fuerzas de Porter, como la matriz de perfil competitivo, MPC, como la MEF o matriz de evaluación de factores externos, como la matriz DOFA, bastante conocida, y como la matriz FOAR, que son fortalezas, oportunidades, aspiraciones y resultados. Ustedes verán estas diferentes metodologías,
estudiarán, si se interesan un poquito en el estudio del contexto, estas diferentes metodologías, pero por ahora nosotros vamos a estar trabajando todo el sistema de gestión de la empresa por medio de la metodología Pestel. Este contexto tiene también unas variables internas. La empresa, a través de su tiempo de desarrollo que ha tenido, de sus 25 años, tiene una filosofía y una cultura ya cimentada. No es lo mismo la empresa que tiene 4 o 5 años a la empresa que actualmente tiene 25, como a otra que puede tener 50 o 60 años. Entonces su cultura y su filosofía cambian un poco, aunque tengan el mismo objetivo social, sea el de transportar mercancías, su cultura y su filosofía son diferentes. Por lo tanto, también tienen unos valores diferentes que comparten con todo su personal y por lo tanto también su forma de hacer, su proceso, sus clientes y su competencia son diferentes. ¿Por qué? Porque cada una tiene unos nichos de mercados totalmente diferentes y entonces estos elementos o estas variables internas constituyen el contexto interno y entre las dos, la parte externa y la parte interna, vamos a ver el contexto. Pero ese contexto tiene algo que la hace funcionar, que son las partes interesadas. Es decir, los clientes, los proveedores, el Estado, la comunidad, la sociedad, etcétera. Estas partes interesadas continuamente le están enviando requisitos. Yo quiero tal cosa, quiero que me transporte la mercancía de tal punto a tal punto, yo le pago tanto, etcétera. Esos son los requisitos de todas esas partes interesadas y estas partes interesadas hacen que la empresa tenga un alcance aplicable, es decir, un propósito y todo unido conforma lo que se llama el contexto. Cuando ya tenemos todo esto estudio de la parte externa, de la parte interna, de los requisitos que nos mandan las partes interesadas, tenemos definido bien el propósito de la organización, entonces surge lo que se llama el sistema de gestión integrado que actualmente la empresa, que es propiamente dicho lo que se llama el modelo de negocio de la organización. Bien, pero toda empresa tiene 6 elementos fundamentales. El elemento humano, los elementos tangibles, los elementos intangibles, el elemento funcional, el elementos exógenos y los elementos aleatorios. En cada uno de estos elementos, que son claves y fundamentales dentro de todas las organizaciones, no dentro de la nuestra, sino dentro de todas, hay actividades que se desarrollan. En el elemento humano, pues lógico, el personal de la empresa, la parte directiva, los colaboradores, etcétera. En los elementos tangibles está la infraestructura, es decir, nuestros vehículos, nuestros escritorios, nuestros computadores, etcétera. Eso es la infraestructura de la empresa. En los elementos intangibles hay bienes materiales intangibles, como por ejemplo el logo de la empresa que se distingue. Inmediatamente ve uno ese logo, sabe quién es la empresa. Ese logo, a través de todo el tiempo que ha tenido, adquiere un valor comercial bastante. Entonces, eso es un elemento intangible. Entonces, las capacidades, las habilidades, todas estas cosas, la cultura organizacional que tiene la empresa, esos son elementos intangibles. Elemento funcional es la operación, qué es lo que hace la empresa y por consiguiente tiene que dar un lucro. Ese lucro pues tiene que servir ¿para qué? Para que la empresa subsista y se permita su desarrollo en el tiempo. En los elementos exógenos se tienen las partes interesadas, de los cuales estudiamos las necesidades y expectativas y por último el elemento aleatorio es algo que estamos estudiando hoy, que es los riesgos y las oportunidades que tiene la empresa. La probabilidad de impactos que se nos presenten, los niveles de riesgos que vamos a tener, etc. Entonces, ¿para qué sirve este análisis de contexto? Este análisis de contexto sirve para conocer los problemas que se desconocían o se ignoraban para enfrentarlos dentro de la organización. ¿Para qué más sirve? Para identificar riesgos relevantes. No es todo, digamos que todo es riesgo. Sí, aparecen muchos riesgos, pero hay unos riesgos que no son significativos. A nosotros nos interesa estudiar los riesgos relevantes para crear un impacto en beneficio real para la organización. Es decir, que cuando estudiamos los riesgos, estamos generando un impacto para beneficio general de la organización.
para filtrar información para la toma de decisiones. Es que la toma de decisiones la tenemos que hacer también en cuanto a los riesgos que tengamos. Y finalmente, los datos se convierten en oportunidades de negocio. Cuando hacemos una acertada gestión de riesgos, todo lo que nos dé de esos datos, a medida que los vamos estudiando más y más, nos permite tener mayores oportunidades de negocio. Los logros de un buen análisis de contexto son la cultura y aspectos relevantes de la empresa, la identificación de impactos, riesgos en la empresa, tanto políticos, económicos, sociales, tecnológicos, operacionales, medioambientales, reputacionales, legales y toda esa cantidad de riesgos que aparecen, las cuales tenemos que cuantificarlos para medirlos. Hacer análisis de la cadena de valor. Es que la empresa tiene su propia cadena de valor que se genera por medio de cada uno de ustedes que contribuyen a que la empresa cree valor desde el punto de vista de las partes interesadas, tanto internas como externas. Factores identificados que pueden afectar la rentabilidad u operación de la empresa. Determinación de las curvas de valor y de la competencia. Es que la empresa no está sola en el mercado, tiene bastante competencia y por lo tanto el riesgo, el estudio del riesgo nos permite conocer cómo está la competencia en cuanto a los riesgos. Conocer las tendencias y establecer las previsiones, cómo está el mercado, dije antes, esa tendencia del mercado, vamos mañana a tener más o vamos a tener menos, etcétera. Todo eso nos permite el estudio de riesgo hacerlo para tener un mapa de posicionamiento en el mercado, es decir, en dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo y con lo cual podamos sacar bastantes conclusiones. Tenemos esta parte de riesgos, hemos hecho un breve recorrido, espero que ustedes se formulen muchas preguntas o me las formulen por correo electrónico, de tal manera que podamos tener una interacción sobre esta gestión de riesgos. Muchas gracias por hoy.